Sean todos bienvenidos a este live, ahora sí, de forma muy, ¿cómo es? Muy oficial, extraoficial. Tenemos aquí a Reina Hispanoamericana España 2022, sería, ¿no? 22, sí, sí. 22. Ella es María José, ya yo la había presentado previamente, pero bueno, se la volvemos a presentar. Y ella es, creo que es malagueña, si mal no recuerdo. Sí, Sí. Así es. Bueno, María José, cuéntanos de ti, preséntate brevemente para que las personas te conozcan. soy María José García, tengo 22 años. Este pasado año gané Miss Mundo Málaga 2022. De ahí fui al certamen nacional, que quedé como segunda dama de honor en Miss Mundo España. Y bueno, me dieron la oportunidad de poder representar a España en el certamen de Reina Hispanoamericana. Y pues una venda en los ojos y dije, para adelante. Así Muy es, bien, bueno. muy bien. Bueno, déjame decirte primero para iniciar esto, y no es porque estés aquí, déjame decirte que eres guapísima, tienes un rostro Ay, divino, o sea, y lo que más me gusta es que proyectas mucho con la mirada, tienes unos ojos que al menos en fotografías o como te lo estoy viendo aquí en el en vivo, atrapas mucho con la mirada y eso me gusta de ti. Eh, España en el año 2015, creo que fue, con Sofía del Prado, ganó el Reina Hispanoamericana y desde entonces no ha vuelto a ganar. ¿Qué estás dispuesta tú a hacer por esa corona, por nuevamente traerle esa alegría a España de tener una nueva corona del Reina Hispanoamericana y por supuesto de hacer un gran trabajo porque Sofía hizo sí. un excelente trabajo como reina hispanoamericana y estuvo increíble. Yo he tenido el placer de conocerla justamente en 2017 cuando presenté a mi Universo España y la verdad que lo dejaría todo. Ahora mismo, desde que me lo ofrecieron, hemos estado trabajando oratoria, inglés, preparación, proyección personal, pasarela. Ya venía yo con una base, pero esto hay que seguir puliéndolo, mejorándolo y haciéndolo perfecto, que es a base de práctica, práctica y práctica. Y la verdad que ahora mismo estoy muy contenta. Si bien es cierto que no he podido ir por el tema político-social que está sufriendo el país, pero bueno, que eso no, a mí eso no me machaca. Eso me da más fuerza, más ganas para seguir con ese ímpetu y esas ganas de poder representar a mi país, que es lo que realmente quiero. Y sobre Así todo, me gusta. Ay, muy bien la presentación. yo te quería detener allí porque debe ser difícil, no solamente para el Reina Hispanoamericana, ya hay otros concursos que en otras oportunidades, incluso creo que fue la última edición del Reina Hispanoamericana, también fue aplazada varias veces. Te quería preguntar, ¿qué siente una candidata? Yo quiero saber qué siente una candidata cuando ya está a días de partir y le dice, mira, no vas a poder viajar, se cancela el concurso, después que tienes maletas listas, el boleto listo, estás ilusionada, llevas, o sea, hay tantas cosas detrás de la preparación y de la presentación de una chica en un concurso internacional que te digan a pocos días de ir, no vas a poder, o sea, debe ser fuerte. La verdad que justamente la primera vez que nos lo cancelaron fue un palo grandísimo, porque quiera o no es un viaje que requiere muchísima preparación detrás, requiere que tus familiares te apoyen, porque quieras o no vas a un país con 13, 14 horas de vuelo, que vas sola, independiente, que te lo tienes que manejar y ahora es parte del punto de, vale, ya he convencido a mis familiares, ya me apoyan, ahora voy a prepararlo todo, organizar ropa, diseñadores, preparación, y ahora cuando lo tienes todo, literal, que yo lo tenía todo preparado para hacerlo con mi delegada, meterlo todo en maleta, ya todo organizado, me dice, María José, bueno, a nosotras no, por el grupo nos mandaron un documento oficial por parte de la organización, nos dijeron que se aplazaba porque la situación política del país estaba muy delicada. Y es como, te vienes abajo durante un tiempo porque dices, hay que ver
te da pena, también empatiza con la gente de Bolivia, la gente de Santa Cruz, por la situación que están pasando. Y entre la pena de ello y también todo el esfuerzo que tú te llevas realizando durante tanto tiempo, es como que no le ves fin. Pero bueno, yo una recaída de varios días, pero después cogí el petate y dije, mira, una oportunidad nueva, más tiempo para prepararme y así voy más segura. Porque también finalicé los exámenes de septiembre y llevaba poco tiempo de preparación y ahora voy muchísimo más preparada que si se hubiese hecho en octubre. Exacto. María José, ¿qué le dices tú a estas personas que lo están pasando mal en Bolivia? Bueno, que sobre todo tengan esperanza. Todos hemos pasado, nosotros también pasamos, todo el mundo hemos pasado el COVID y nosotros nos agarramos con fuerza a la esperanza, al amor y sobre todo a tener a la gente a la que amamos. Porque yo creo que si tienes fe y tienes amor a tu alrededor, es lo que te da fuerza para seguir adelante. Así es. La esperanza es lo último que se pierde, sin duda alguna. Mira, has investigado algo de Bolivia, porque si algo tiene el Reino Hispanoamericana es que hacen montones de actividades previas a la gala final y las llevan para muchos lugares a conocer parte de Bolivia. ¿Qué te gustaría conocer de Bolivia o comer también? Porque yo soy una persona que me encanta la comida. Los restaurantes Los Cierros son uno de los patrocinadores. Son uno de los patrocinadores y lo cierto que yo los sigo por Instagram y yo cada vez que suben una receta de comida yo diciendo, ay madre mía, que yo voy a comer eso, yo estoy súper ansiosa por comer lo que preparan. También es cierto que he visto muchísimos lugares para visitar y que nosotras, si todo sale bien, porque en un hipotético caso que no se pueda ir a visitar ciertos lugares, pues es lo más normal. Cogerán los sitios que puedan controlar tanto las candidatas como la seguridad, pero el Salar de Uyuni sí, es bellísimo, bello. Dicen que en primavera es en el momento más bonito que donde lo puedes ver. Y la verdad que muchísimas ganas, ya te digo, yo tenía ganas desde primera hora que me dieron la oportunidad, que estuve investigando sobre el país, estuve investigando sobre la cultura y yo dije, es que eso te enriquece tanto, porque al fin y al cabo nosotros vamos a llevar un poquito de cada país allí, pero y lo que tú sabes, y que tú acoges de ese país, eso tiene que ser maravilloso. ¿Y qué te gustaría mostrar de ti, José, como persona, como individuo y de ti como España ante el reinado hispanoamericano? Como a mí la naturalidad y la cercanía, porque yo creo que una de las cosas que yo siempre he intentado transmitir es como soy. Yo de verdad, yo siempre le he dicho, lo que veis es lo que soy. Yo no tengo ningún tipo de careta ni nada, siempre intento demostrar la parte solidaria, la parte humana, porque es mi forma de ser. Y como España, que somos un país fuerte, con grandes capacidades y sobre todo que luchamos por aquello en lo que queremos. Y por eso voy, por luchar por aquello que quiero. Aprovecho la oportunidad de agradecer a Carmen Serrano, que anda por ahí, mi muñeca preciosa. Gracias a ti por hacer el puente para esta grandiosa entrevista, porque esta muchachita estudia, hace muchísimas cosas y es muy ocupada. Así que gracias, Carmen. Te voy a decir una cosa, yo cuando la entrevistaste para Miss Universo España, yo me conecté y yo dije, porque para mí Carmen es una hermana, aparte que sea mi delegada, es mi hermana. Y entonces tenerla como apoyo, porque ahora mismo ella es mi apoyo para el certamen, la preparación, los consejos, es ella la que se va a encargar de la preparación para la pasarela, mejorar. Y tenerla a ella es una bendición, la verdad. Bueno, mira, ¿y qué te ibas a imaginar tú que ahora ibas a ser tú la que ibas a estar aquí con nosotros en esta entrevista, en esta charla, conociéndote y todas las cosas? La puerta que está. Así es. Te voy a hacer la pregunta típica que le hacen a todas y que hacen en todas las entrevistas.
Voy a hacer lo más típico. ¿Con quién te gustaría compartir cuarto? ¿Con quién tienes esas ansias de conocer? ¿Con quién has entablado más quizás una conexión a través de redes sociales, con tus compañeras? Pues si te digo la verdad, no he podido compartir mucho con mis compañeras porque, a ver, al principio es todo muy frío por el mero hecho de que es todo por un grupo de WhatsApp. Nos conocemos mediante una fotografía. Sí es cierto que tenemos algún tipo de reacciones cuando suben alguna foto, pero hasta que no entablemos una conexión, esa relación al conocer a una persona, no sabría decirte con quién me llevaría mejor. Siempre se dice que todas las latinas son muy cercanas. Todas las latinas son muy cercanas. Yo, mientras que sea cercana y que podamos tener a mi compañera de, oye, mira, ¿me dejas esto? O tener allí algún apoyo, porque al fin y al cabo eso son 2 semanas que son de duro trabajo y bueno, tener a una amiga allí, pues la verdad que se agradece mucho. Así es. María José, ¿qué rescatas de los concursos de belleza? Ya habiendo pasado ganando un regional, fuiste a un certamen nacional y ahora eres la encargada de dar la cara a un certamen internacional. ¿Qué rescatas de todos estos que has aprendido? Pues la proyección que he podido conseguir de mí. Yo al principio sí es cierto que empecé muy chiquitita, con 17 años, y entre que era chiquitita y que aquí no tenemos tan interiorizado el tema de los certámenes, pues sí es cierto que yo tenía muchísimas inseguridades a la hora de mi pasarela, a la hora de hablar. Yo era la típica persona, pero de verdad, desde siempre, que le daba fatiga de levantar la mano. Yo decía, yo no levanto la mano, yo me escondo, y a medida que he ido avanzando la edad y todo, es cierto que ahora mismo como que me he descubierto y sé que soy una persona ahora mismo súper extrovertida. Yo ahora, eso de antes no levantaba la mano y ahora soy la primera que levanta siempre la mano. Y aunque parezca una tontería que yo pueda rescatar eso de los certámenes, es cierto que te da mucha mayor libertad y te da a conocer a ti misma, que también es muy importante. Así es, yo creo que los concursos de belleza te aportan muchísimas cosas porque te dan esa seguridad de pararte ante cualquier público, sea universidad, sea teatro, sea un escenario. O sea, con el simple hecho de pararte allí a responder una pregunta y en 30 minutos con cualquier seguridad, que obviamente hay una preparación detrás de ella, eso lo ganas para toda la vida, sin duda alguna. Exactamente, exactamente. Los concursos de belleza, la gente está acostumbrada a verlo como que es una niña que se paró bien linda, bien maquillada, bien peinada, bien vestida, pero va más allá. La preparación, quizás no ganes la corona, pero la preparación te va a llevar para la vida, para todo, para la universidad, para después que tú te gradúes y estés ejerciendo tu profesión, te va a ayudar, pero para todo, para saber vestirte, maquillarte, para saber hablar, expresarte. Entonces yo creo que independientemente no te ganes la corona, ya tú has ganado muchísimo en preparación. Sí, sí, y eso es la verdad que lo agradezco muchísimo, porque aunque yo ahora mismo me vea muy agobiada de tengo que mandar estos vídeos, porque también estoy dando clase de oratoria, tengo que mandar los vídeos, tengo que hacer esto, tengo que practicar, al fin y al cabo es un trabajo que es para mí, que yo eso no se lo voy a dar a nadie, eso para el día de mañana, para mi día a día me sirve. Y es súper importante, y más la importancia que tiene también hablar frente a una cámara, las redes sociales, saber transmitir, comunicar, es súper importante. Entonces, no lo veo como un sacrificio en sí, porque el beneficio es mucho mayor. Exacto, yo siempre digo que fíjate tú, quedaste como segunda finalista, segunda dama de honor, y tú no sabes las vueltas que dio la vida y ahora eres tú también que eres la encargada de dar la cara ante España. O sea, uno nunca pierde, uno más bien gana en todas las experiencias y quizás también tu buen comportamiento, tu buena participación dio pie a que también se te fuera premiado de alguna u otra manera y ahora serás tú la encargada de representarnos, ¿no? Como tal, te representando porque yo también vivo en España, ¿ok? Obvio, Y me siento obvio. identificado y pronto tengo la nacionalidad. Gracias. No, ajá, permiso. Gracias. Así es. Pero Yo te bueno, quería qué bueno. preguntar qué necesitan o qué necesitamos los hispanos para unirnos más y dejar de lado las diferencias.
Bueno, yo creo que lo más importante es que dejemos de mirarnos y ser tan egoístas, que yo creo que vivimos en un mundo tan egoísta, y mirar más al prójimo. Porque tú y yo somos totalmente iguales, hermanos, y yo creo que esa codicia que últimamente nos envuelve en este mundo es lo que nos está llevando a que tengamos tanta envidia y que vivamos en un mundo que no estemos tan cómodos. Entonces, yo creo que para mí, y desde mi punto de vista y después de tanta experiencia que he vivido y todo, yo creo que lo mejor es que dejemos de pensar tanto en nosotros y pensemos más en los demás. Qué bueno. Exactamente. Que no María José, existen las cuéntame. fronteras. Así es. María José, cuéntame una cosa. Ahora yéndonos a una parte íntima, por decirlo así. Tu familia, ¿qué pensó cuando dijiste, mamá, papá, quiero incursionar en el mundo de la belleza? Y cuando te dijeron a ti, mamá, cuando tú les diste la noticia, voy a representar a España en este concurso, ¿qué te dijeron? ¿Cuál fue su reacción? Mira, me llamó el director general del certamen y me dijo, María José, ¿tú quieres ser la nueva reina? Claro, yo en ese momento pegué el grito en el cielo y yo dije, sí, sí, cuenta conmigo, yo súper contenta. Claro, yo en ese momento cuelgo porque yo no vivo con mis padres, yo vivo sola. Entonces llamé a mi madre y yo le dije, mamá, mamá, voy a representar a España en un certamen internacional en Reina Hispanoamericana. Claro, mis padres no conocen este tipo, los certámenes, y es normal porque ellos, entre que llora y todo. En el momento que yo le dije que era en Bolivia, me dijo, tú te quedas en España. Así, bueno, me ha costado sudor y lágrimas de verdad poder convencerlo, porque para ellos, claro, soy la hija pequeña que va a coger, se va a ir sola a un país que ahora mismo políticamente no está en la mejor situación que ha vivido, y entonces para ellos, claro, yo entiendo su malestar, pero al fin y al cabo me apoyan. Aunque me lo digan así a lo bajini, aunque me lo digan, bueno, pero sí, sí. Al principio fue duro, pero ya me apoyan. Ya me comparten en Facebook, que quiera No. o no. Sí, Qué o bueno, me sea, encanta. yo creo que más que todo, no tanto, es que no, yo creo que todo padre quiere ver a sus hijos triunfar, verlos exitosos, pero más que todo es, primero, es su niña, no es tan grande de edad, piensan en tantas cosas, la situación del país, es normal que un padre tenga quizás todo ese miedo, pero bueno, ahí está, ya los convenciste y te están apoyando a full con esta decisión de ir al Reino Hispanoamericano. Yo se lo dije, le dije, yo sí o sí voy a ir. ¿Queráis o no queráis? Es lo que había. Es algo que esta oportunidad, hay cosas en la vida que pasan una vez. ¿Qué pasa Y una vez? Exacto, muy bien. esta oportunidad yo no la podía aprovechar. Y yo dije, Una mira, mujer papá, decidida. yo dije, mira, papá, mamá, hay cosas en la vida que pasan una vez. Y yo voy a coger esta oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Y bueno, ya poco a poco ya sí me fueron apoyando. Ya lo han ido asimilando. Qué bueno, me encanta de verdad que tus padres y toda tu familia te apoyen y que tengan, bueno, desde siempre han tenido una reina en casa, pero ahora con corona, una reina con corona, ya literalmente hablando. Me encanta cuando los padres, los familiares dan ese apoyo que es fundamental a ustedes, cada uno. Sí, sí, sí. Exacto, que es fundamental porque yo creo que eso le imprime muchísima más seguridad a su participación y van muchísimo más confiada, ¿no? Qué bueno. ¿Qué palabras de agradecimiento le das a ellos? Mira que yo en mi España no me puse a llorar por esto. La verdad es que mis padres desde siempre, desde muy chiquitita, han trabajado para poder darme todos los estudios, la formación que yo tengo a día de hoy, todos los lujos que yo tengo a día de hoy, porque vivimos una sociedad muy caprichosa y ellos han sabido darme lo justo y necesario para poder valorar las cosas materiales, que yo eso se lo agradezco muchísimo, y por haberme educado y haberme mostrado lo que es ser una persona totalmente llana y cercana. Qué bueno, Muy bien. muy bonito. Qué linda tus palabras, de verdad que sí. Así es. ¿Qué tienes tú? ¿Qué debe tener una reina hispanoamericana? ¿Y qué tienes tú para mostrarnos cuando estés en Bolivia? ¿Cuáles crees tú que son
esas aptitudes que tienes para hacerte acreedora de la corona? Mira, yo creo que ante todo siempre he sido una persona con actitud en la vida, siempre hay que tener una actitud positiva, una actitud de trabajar duro, porque al fin y al cabo el obtener una corona lleva detrás realizar un trabajo que contenga compromiso, que contenga el poder dar de ti el 100%. Y yo creo que esas son las cualidades que a día de hoy se caracterizan de mí, porque desde muy chiquitita he intentado trabajar y pulir esas cualidades y para mí son esenciales. Las valoro muchísimo. Qué bueno, qué genial. Así es, uno siempre tiene que llevar consigo mismo todos esos valores y esos principios que le han enseñado en casa. Que sin eso, mira, no vamos a ningún lado. No, María total. José, así es. María José, vamos a hacer, Daniel, si te parece, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas y respuestas cortas como para ir cerrando el tema, por el tema ahora, por el tema no cosa. Exacto. ¿Tu Miss favorita? Carmen Serrano, Ah, bella, es ¿Tu, preciosa. tu comida favorita? unas lentejas. Qué rico. Dios. Mía también. ¿Invierno o verano? Totalmente verano. Sí, yo también soy team verano. ¿Tu color favorito? El morado, ¿Tu lugar en el mundo? la playa. ¿A dónde nunca irías? Al Polo Norte, obvio. ¿A dónde sí volverías? Pues, me encantaría volver a Formentera porque este verano estuve con Carmen y me encantó. ¿Tu sueño? Mi sueño, poder montar mi empresa. ¿Un secreto no tan secreto? Tengo un secreto no tan secreto porque cuando era chiquitita me encontré una araña y cada vez que entro en una habitación miro toda la esquina de la habitación por si me encuentro una araña. Me encantó, me encantó, me encantó. Me encanta. De cualquier casa y yo lo primero que hago es miro en cada esquina que no haya nada. Mira, ya terminando las preguntas, ¿qué tan difícil del 1 al 10 es ser reina de belleza? Yo creo que es un trabajo de 8 y 9 y 10. Ujú. Ponerle un 8,5. No, yo le pongo un 9. Y eso que no soy reina, pero sé todo lo que hay detrás, incluso para aquellas organizaciones o aquellos países donde es más difícil el patrocinio, donde es más difícil conseguir un vestido prestado, donde es más difícil conseguir un maquillaje, X sesiones de fotos, es el doble de difícil. Entonces, y la candidata también, hay muchas veces se envuelven también en todo eso. Entonces yo le pongo un 9 totalmente, porque es un trabajo, no es, ay, es un hobby, la pasión, la cosa, no, es No, un trabajo que tiene mucha responsabilidad. es Así es. la María responsabilidad. José, exacto. María José, una última pregunta, bueno, para ir cerrando, luego si Daniel quiere hacer alguna otra pregunta. Si se te ofrece o se te da la oportunidad de volver a un concurso, volvería. Sí, totalmente. Se te agradece, porque ese cuerpo y esa rostra, mi amor, no se puede desaprovechar. Bueno, después que gane el Reina Hispanoamericana, que termine su año, ya se va a preparar y va a volver a otro concurso. Porque Eh, déjame decir, sí, yo uno de los propósitos que yo tengo marcado en mi vida, yo lo voy a tomar esto como experiencia a cómo se vive en un certamen internacional. Porque es muy importante el saber ya de antemano cómo funciona, porque yo ya sé cómo funciona un certamen nacional y tener esa experiencia en un certamen internacional me hace valorar y me hace prever para cosas en el futuro. Sin duda muy alguna. bien. Esto forma parte de una preparación y ya sabes a qué te vas a enfrentar, ya sabes cómo más o menos es la cosa, cómo es una organización desde adentro,
más o menos las actividades, a la hora que te tienes que estar arreglada, a la hora, o sea, los outfits, la comida, la bebida, ya. Esto es sin duda parte de la preparación para un gran slam. Me gusta cómo piensas de esta. Bueno, que te vayas excelente en el Reina Hispanoamericana. Es un concurso. Yo no he estado presente, pero quienes lo han vivido han dicho que bueno, que es un concurso maravilloso. Tiene muchas galas previas, muchas cosas, sobre todo el pueblo boliviano que arropa muy, pero muy bien a las reinas y te va a encantar. Que te vayas súper bien. Síguete preparando hasta el último día. Hasta el último día. Eres guapísima, está de más decirte que eres bellísima y que tienes todo para lograr la corona del Reina Hispanoamericana. Y por supuesto sigan a la reina @MariaJosé_GRC. Y bueno, Jesús, te dejo para que te despidas. Así es, María José, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Carmen por estar aquí compartiendo con todos nosotros. Esta entrevista va a quedar colgada aquí en nuestros perfiles de Instagram de Daniel y mío, y posteriormente se va a reproducir en YouTube y también en Spotify, así que estamos en todos lados. En todos lados, exacto. Así que agradecerte, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que es escaso. De verdad. Y sacar tiempito para nosotros, de verdad que lo apreciamos muchísimo y que te deseo la mejor de la suerte del mundo, que brilles como sé y como tú sabes hacerlo y te auguro muchísimo éxito en toda tu vida, porque de eso se trata, éxitos en toda tu vida. ¿Verdad, Jesús? Muchísimas gracias, María José. Bueno, chao, ya saben, síganos en YouTube, en Spotify y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.